Hola, bienvenidos a otro episodio de Diálogos Piensa. Mi nombre es Ignacio Aravena, soy investigador de la Fundación Piensa y además Fellow en Economía Urbana de la London School of Economics. Y tengo el orgullo de tener a Víctor Orellana conmigo. Me ha tomado la libertad de leer tu currículum, es bastante largo y bastante importante acá, pero Víctor es arquitecto de la Universidad Católica, máster en gestión de proyectos y concesiones, que lo hizo en Madrid. Formó parte del equipo de reconstrucción post 27 de febrero en el MOP, y eso ya dice mucho. También fue coordinador de proyectos de investigación para la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, subdirector nacional de la ONEMI, más encima, entre 2014 y 2018, consultor del Banco Mundial, del BID, y actualmente consultor, por supuesto experto además, en gestión del riesgo de desastre para gobiernos, empresas y comunidades a nivel nacional e internacional. Víctor, muchas gracias por estar con nosotros en un diálogo. Gracias, Ignacio, por la invitación. Oye, bueno, experto en riesgo, así que un tema bastante contingente y algo que nos ha estado afectando ya hace más de un año. ¿Cuál es tu evaluación del incendio en Viña del Mar y qué crees que está faltando en la discusión? Mira, a ver, hablabas tú de la ONEMI, a mí me tocó en ONEMI el incendio del 2014, del 12 de abril. Yo llevaba 12 días siendo subdirector de ONEMI y llevamos 12 días del terremoto de Iquique también, ¿ya? Entonces, a ver, habla mucho eso como de la recurrencia de las cosas que pasan en Chile. Y el tema de la recurrencia es importante. Y en Valparaíso el tema de la recurrencia, Viña del Mar, de los incendios forestales, es un tema también. Hay como ciertos ciclos que se van dando en el sentido de que hay fenómenos que van incubando desastres, ¿cierto? Los desastres no son naturales, como hemos hablado siempre, ¿cierto? De alguna forma se van armando, se van como fabulando ciertos factores y de repente explotan en forma de un desastre. Y 8 cada 10 desastres prefieren a Chile. Así eso es lo que dicen. Entonces de alguna forma los desastres son evidencia de riesgos mal gestionados. Entonces, en este mismo momento están ocurriendo cosas que en algún momento van a llegar a ser un desastre en unos meses más o en un año más. Entonces, cuando uno ve un incendio como los que ocurrieron en Viña del Mar, hace un par de años, o de Valparaíso cada cierto tiempo de años, tiene que ir explicándonos un poco cuál es la raíz del problema, digamos, y dónde empiezan a armarse los elementos y a confabularse y a conspirar estos elementos que al final generan un gran incendio y finalmente un desastre. Entonces, eso hay que verlo más allá del fuego, ¿ya? Incluso antes del fuego. Y bueno, y puntualmente con lo que ocurrió acá en ese episodio, ¿cierto? Hay elementos muy significativos desde el punto de vista también de la generación del incendio, ¿cierto? Hay todo un tema asociado a intencionalidad, ¿cierto? Se descubrió toda una banda, toda una asociación ilícita que fue generando, digamos, ese incendio, que es un gran tema, ¿ya? Pero luego también el nivel de afectación. ¿Y por qué ese incendio afectó tanto? Hay que empezar a hacerse preguntas. ¿Por qué llegó a ser tan grande? Más allá del inicio del fuego, digamos, que fue pensado, que fue articulado, que fue maquiavélicamente orquestado para que afectara lo más posible en ese momento. Pero ¿por qué se distribuyó tanto y por qué afectó tanto? Son otras preguntas que hay que empezar a hacerse. ¿Y qué preguntas crees que nos está faltando hacer? Porque haciendo una recapitulación se habla de que entre el 5 y el 10% del stock de Viña del Mar fue afectado. A la fecha llevamos un año y muchas promesas que se hicieron no se pudieron cumplir. Entonces hay componentes políticos, pero también hay componentes técnicos. ¿Qué preguntas nos falta hacernos? Pues no podemos evitar los desastres, pero obviamente podemos tratar de trabajar por ellos. Los incendios forestales en general, que luego se transforman en estructurales, que son estos incendios de interfaz, ¿cierto? Que nacen como forestal pero terminan siendo urbanos, no son inevitables, ¿ya? En primer lugar, ¿cierto? No son como un terremoto o una lluvia. O sea, podemos, como casi el 100% de los incendios acá son generados por acción humana, hay un factor ahí que podemos gestionar para evitar que ocurran, ¿ya? Luego que se propaguen de manera violenta responde a condiciones naturales, ¿ya? Como el viento, la temperatura, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero hay fenómenos sociales que van diciendo, bueno, ¿por qué afectan en algunos lugares más que en otros? Y ahí hay que empezar a sacar ciertos cálculos en el sentido de, a ver, los lugares, digamos, que están en este borde entre lo forestal y lo urbano, que ambos son relativamente irregulares, porque no estamos hablando de una plantación regular, sino que de bosques más bien abandonados en algunos casos, y de una ciudad que tampoco en su mayoría es planificada, sino que también es relativamente irregular, si bien de los lugares planificados que se quemaron. Ahí hay un borde que no está bien gestionado, que está en conflicto, una zona como de roce, ¿cierto? Claro. Y esa es una zona que está entre lo urbano y lo rural, y que por lo mismo no hay una misma ley de un lado de la línea al otro.
Entonces, en lo urbano reina, ¿cierto?, el plan regulador, ¿cierto?, el alcalde, la municipalidad, etcétera, pero al lado rural son otras las potestades, son otras las jurisprudencias, ¿cierto? Y en ese sentido yo creo que hay un tema ahí como no digo de un lugar sin ley, pero sí, digamos, lugares donde esas leyes que gobiernan ambos no están hoy día trabajando de acuerdo. O sea, y no es una línea, es un área. Entonces, en ese sentido, entenderlo como un área podría de alguna forma ayudar a avanzar en una solución mucho más articulada entre estos dos ámbitos. Y déjame preguntarte ahí antes de que avancemos, porque yo creo que es un tema bastante importante. Nosotros tendemos a pensar en la dicotomía entre lo urbano y lo rural. Pero entonces, ¿quién debería estar preocupado de estos temas? O sea, obviamente hay agencias gubernamentales, pero a nivel local es difícil pensar que son los alcaldes. Claro. Es el gobernador, es la gobernanza de las áreas metropolitanas. Sí, pues hay un tema como de escala, claro, porque, bueno, una de las cosas que han ido reconociendo esa dualidad es cuando el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano de alguna forma se vincula al desarrollo rural y genera un único Consejo de Desarrollo Territorial, digamos. O sea, hay una visión ahí que poco a poco va avanzando de que esto no es blanco y negro, no es uno u otro, sino que son los dos. Pero eso desde el punto de vista del pensamiento puede ir avanzando, pero también hay que encontrar medidas de gestión que articulen ese sector. O sea, hay que trabajar en eso, hay que diseñar eso, hay que dibujarlo, digo como arquitecto, y hay que construirlo, ¿ya? Y para eso todavía hay reglas que no están claras, ¿ya? Desde un lado y desde el otro. Y justamente quien de alguna forma tiene que orquestar eso tampoco todavía está levantando la mano, a lo mejor porque no quiere, en el fondo porque el problema es muy complicado, digamos. Pero efectivamente los alcaldes quedan cortos porque están de alguna forma, si bien están dentro del territorio a cargo, lo rural y lo urbano dentro de una comuna es bien complejo de administrar, ¿cierto?, para un alcalde. Pero luego los niveles provinciales, los niveles regionales, incluso los niveles nacionales, yo de alguna forma está un poco mirando para el techo, digamos, o sea, viendo que este problema, como no tiene nadie que lo gobierne, que no sea yo el que tenga que resolver eso. Yo creo que hay un tema ahí como que hay mucho como de ponerse la mano atrás y no digamos, avanzar en una solución común y colaborativa. Totalmente de acuerdo. Y con respecto a eso, bueno, hace poco se aprobó y salió en el Diario Oficial un nuevo proyecto de ley que ya entró en curso, que tiene que ver con los barrios transitorios, pero también con la potestad de cambiar los planes reguladores. Y un artículo transitorio habla de poder cambiarlos por un fast track. No tienen que modificar el plan regulador total, sino que actualizar las zonas de riesgo en los próximos 2 años. ¿Tú crees que es la solución? Por supuesto avanza, pero ¿es la solución o algo más sí, que mira, está faltando? A ver, de alguna forma cuando hablamos de riesgo de desastre estamos hablando de una situación potencial, ¿cierto? Algo que puede o no ocurrir en el futuro. Y ese riesgo uno lo puede descomponer por lo menos en 3 elementos, ¿cierto? En una amenaza que puede ser natural o antrópica, un peligro, digamos, una condición de vulnerabilidad y una condición de exposición, ¿ya? O sea, si se juntan esas 3, o sea, si hay personas y infraestructura crítica expuesta a ese peligro, estamos hablando de un potencial desastre, ¿ya? Entonces vemos en el fondo cómo cada uno de ellos se está gestionando por separado y cómo pueden de alguna forma congeniarse esa realidad y esos conocimientos para tener una sola visión de gestión del riesgo. Entonces, tenemos especialistas muy buenos en peligro, en la amenaza, especialistas muy buenos en temas de vulnerabilidad social, por ejemplo, que aquí es la base de la vulnerabilidad de desastre, la pobreza, digamos, y la exposición, que tiene que ver dónde estamos poniendo estas cosas, ¿ya? Entonces, de alguna forma, esos 3 tipos de especialistas nos están hoy día llegando a un punto común de decir, bueno, cómo cada uno desde su conocimiento aporta a un elemento que es más complejo de lo que yo sé, que es el riesgo de un desastre. Porque efectivamente, como te digo, o sea, la planificación tiene una misión, ¿cierto?, de ir como planteando un futuro posible, digamos, y mejor siempre. Y los desastres te cortan esa planificación, pues son malas noticias. Entonces, en ese sentido no son fortuitos, no son castigos divinos, digamos, no son mala suerte. Responden a que alguno de estos 3, en su proceso de planificación, no considera algún factor que finalmente explotó, literalmente. Entonces, creo que ahí falta que en estos instrumentos de ley, estos proyectos, de alguna forma, convoquen más allá de una especialidad, en el fondo, más allá de una casa, que busquen la forma de que esto se entienda de una forma integral y se desarrolla a través de un trabajo más colaborativo, porque obviamente con un coordinador, digamos, que tiene que tener potestad política y financiamiento, que es importante también. Totalmente. Y bueno, tú mencionaste 2 conceptos que yo creo que también son importantes de
aclarar para quienes no estén familiarizados con esto, pero por un lado uno planifica, y es un ejercicio a largo plazo, ¿cierto? ¿A dónde quiero ir yo en los próximos 10, 15, 20 años? Pero también hablaste de gestión de riesgo y desastre, y imagino la gestión también es ex ante, no es esperar a que pase el desastre, hablar, tratar de solucionar el problema y quizás en 5 años más volver a enfrentar lo mismo, ¿cierto? Sí. ¿Cómo lo definimos? Sí, mira, se habla, hay un cierto modelo que habla de cierto ciclo, de un ciclo que es rotativo, no sé cómo llamarlo. Hay gente que no está de acuerdo con ese modelo, pero digamos que pensarlo en un ciclo que está siempre dando vuelta, donde está definido en las leyes y todo, en el fondo, que habla dependiendo de donde uno lo tome, genera como una especie como de carrusel, ¿ya? Desde que se genera un desastre, viene una respuesta, una recuperación, una reconstrucción, y así, hasta el siguiente desastre y así, ¿cierto? El problema que tenemos nosotros aquí en Chile es que ese modelo que nosotros declaramos como nuestra aproximación a esta realidad compleja, lo gestionamos de manera incompleta, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la nueva ley ya no es nueva, ya en el fondo se promulgó el 21, de la ley 21.364 del nuevo Sistema Nacional de Prevención de Riesgo de Desastre, digamos, se define este ciclo como la llave de todo este proceso y declara, son estas 5 fases o 6 fases, digamos, pero esta ley no se hace cargo de la fase de reconstrucción. Dice, la fase de reconstrucción no es materia de esta ley, y ahí queda, punto suspensivo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que queda a la deriva, queda efectivamente huérfano. Entonces tú tienes como un círculo que lo planteas como un circuito, pero que está cortado. Entonces, ¿qué sucede ahí? Y esa es la evidencia de lo que pasa ahora en cualquier proceso de reconstrucción, que estos círculos quedan incompletos, ¿ya? Y se pierde esa continuidad y se pierde algo que es muy importante, que es el aprendizaje, ¿ya? Porque finalmente una reconstrucción bien hecha, te deja mejor preparado para el siguiente desastre. Entonces, si no estamos cerrando bien los procesos, ¿qué nos va a pasar? Que se va a seguir repitiendo el mismo error. Entonces, por eso tú ves que el hospital de Alicantén se inunda 3 veces, que un lugar en Viña del Mar o en Valparaíso se quema varias veces más. Tiene que ver con que no hemos sido capaces como país de entender este proceso como un circuito que tiene que ser continuo, porque nos estamos haciendo cargo en ese nivel de continuidad de una parte muy importante, que es la reconstrucción. La estamos dejando a la deriva, y en cada proceso como que ensayamos un sistema nuevo. Y eso obviamente nos va dejando aprendizaje y capacidad como la tenemos en otras fases, digamos, del mismo ciclo. Y con respecto a la reconstrucción, yo creo que acá hay dos grandes preguntas que te las hago conjunto, porque probablemente van de la mano, pero primero que todo, si tenemos que reconstruir, tenemos que pagarlo. Primero, ¿quién paga la cuenta? Porque esto debería ir más allá de los ciclos políticos. Pero además de eso, ¿qué pasa, por ejemplo, tú mismo lo dijiste, con los campamentos, por ejemplo? Porque te pongo el caso acá en la región Rodelillo. En casi todos los incendios que han afectado a la comuna de Valparaíso son los mismos campamentos que se queman y después vuelve la misma gente a construir ahí. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Hay un problema ahí que no estamos solucionando, que no estamos cerrando y que nos va avisando que ha sido tiempo que no hemos solucionado esa problemática. Digamos. Cada cierto tiempo levanta la mesa, estamos aquí todavía nosotros, nos volvemos a quemar y nos volveremos a quemar en algún momento nuevamente. Digamos. Y eso es súper triste porque, como te digo, los desastres finalmente son expresión de no solucionar, digamos, los problemas estructurales, ¿ya? Y eso nos pasa a los países latinoamericanos, en el fondo, y es una amenaza permanente en países como los nuestros, sobre todo en temas de vivienda informal. Pasa aquí, pasa en Perú, pasa en Colombia, en Brasil, donde obviamente esa condición que tiene que ver con el modelo de desarrollo, que es una expresión del modelo de desarrollo, digamos, de vez en cuando nos recuerda que no está resuelto y lo hace en forma de desastres, ¿no? ¿Cierto? De incendios, de derrumbes, de aluviones que afectan finalmente esos lugares que están obviamente ubicados en lugares que son riesgosos, digamos, porque obviamente nadie quiere vivir ahí o no se puede vivir ahí, de hecho está prohibido vivir ahí en la regulación, pero obviamente esas personas que en su mayoría no tienen otra opción, se ubican en esos lugares. Y hay regiones donde, por ejemplo, casi el 100% de los campamentos están en lugares de riesgo, como en Antofagasta, por ejemplo, que incluso se ubican encima de infraestructuras de resguardo de aluviones, ¿no? Entonces, hay condiciones de superposiciones de problemas que están siempre como latentes y esperando un chispazo que los transforma en un desastre. Pero lo que está haciendo en el fondo es que no hemos resuelto el problema de base. Y eso, como te digo, si uno lo traslada a distintas como áreas de la realidad nacional,
son problemas pendientes. Entonces, el emergenciólogo, digamos, el desastrólogo, siempre está sufriendo, es como un taller, digamos, de automóviles, que siempre está recibiendo el auto chocado a cada rato, porque el chofer, digamos, no lo maneja bien, no se pone el cinturón, se pasa con roja. Entonces hay un tema que no es cuando yo estaba en ONEMI decía, la discusión era muy onemicéntrica, digamos, en el que respondía. Y eso alejaba la reflexión del que efectivamente estaba a cargo de hacer que ese señor no tuviera tanto trabajo, que son los planificadores, que son los que toman decisiones. Entonces, poner el énfasis mucho en una fase como la respuesta, la reconstrucción o la preparación, saca la atención de lo importante, que es cuáles son las condiciones que están fallando, que hacen que una condición natural de nuestro modelo se transforme en un desastre en algún momento. Entonces, por ahí hay que buscar. Y dentro de esas condiciones yo me pregunto, entonces, porque queremos tratar de que el emergenciólogo no tenga tanto trabajo, tenemos que la regulación nos pueda ayudar, pero efectivamente la informalidad está fuera de la regulación. Entonces, ¿qué acciones nos faltan? Porque, por ejemplo, yo pienso en el último incendio que afectó a Viña del Mar. Ahí, desde cosas tan sencillas como la coordinación, por ejemplo, que por donde la gente estaba escapando era donde tenían que subir los camiones de bomberos, hasta que llevamos un año y tuvo que haber una presión de los medios, de los centros de estudios y hasta de los expertos, para que se empezase a trabajar en ello. Entonces, yo creo que, ¿cuáles son las piedras angulares que hoy en día nos permiten tener esas brechas y cómo otros países, por ejemplo, han enfrentado esto? Sí, mira, tocaste el punto de la coordinación, y eso es súper relevante, porque la coordinación habla justamente de distintos actores que tienen una labor, una función, ¿ya? Y que se articulan para cumplir un objetivo. Y ahí los países como los nuestros todos los habitantes ponemos mucho de esa esperanza, digamos, solamente en el gobierno, ¿ya? Como que en la tarea de ellos, ¿ya? Y poco lo que puedo hacer yo, que puede sonar poco, pero mucho, ¿ya? Entonces, los países más desarrollados, por ejemplo, como Japón, digamos, otros, van constituyendo un esquema de respuesta ante esta problemática, cuya base es, por ejemplo, más el autocuidado y la ayuda mutua que tener más radio o satélite, ¿ya? O sea, teniendo todo lo que tiene Japón es mucho, digamos, pero de hecho, bueno, en el 2011 eso falló, de hecho, ¿eh? Eso literalmente falló y generó todo el desastre del 2011. Pero cuando tú tienes una cultura que reconoce que en cada persona tiene un rol, aunque sea pequeño, va sumando a una articulación mayor, ahí uno puede decir, bueno, aquí cada uno tiene algo que hacer, obviamente hay responsabilidades legales que hay que cumplir, digamos, pero efectivamente aquí, por ejemplo, cuando construimos esta ciudad que se afecta por estos desastres, la ciudad finalmente, y sobre todo la ciudad informal, es responsabilidad de los que la construyen, de los que viven ahí, pero también de los que dejan que se construya ahí. Entonces, hay una condición de base que hace que en el fondo vamos generando un campo fértil para que ante el mínimo chispazo se transforme en un desastre. Como decías tú, ciudades que no tienen camino, que no tienen agua, que no pasa un carro de bomberos, que no hay sistema de comunicación, que son personas aisladas, con casas de material ligero, muy inflamables. Esa ciudad se está construyendo día a día y se sigue construyendo hasta el día de hoy. Y eso es caldo de cultivo para lo que va a venir la próxima temporada, como le llaman, ¿cierto? Entonces ahí yo creo que es súper relevante poder articular desde la base hacia arriba, digamos, y ahí hay responsabilidad de todos. Entonces, cuando uno ve ejemplos buenos como este de la Villa Botania, por ejemplo, o otros proyectos en el sur, en el fondo, donde hay cierta organización que es parte del sistema formal, digamos, ayuda a que eso se vaya articulando bien. Entonces, en la medida que esa base funciona bien, todo hacia arriba se va a ir articulando de mejor forma. Entonces, hay una responsabilidad de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba. Eso es importante entenderlo desde el punto de vista de las responsabilidades también y del rol que puede cumplir cada uno, digamos. Y siguiendo un poco con lo que tú estás diciendo, hace poco se actualizó la cantidad de campamentos en la región. Subimos más de 110. Solo en la Comuna de Valparaíso hay aproximadamente 100. Y una de las discusiones que se dio el año pasado en materia legislativa es qué pasa con los campamentos y, por ejemplo, los barrios transitorios, que una solución, yo no estoy muy de acuerdo con ella, un poco lo que estás diciendo, pero es hacer barrios transitorios, pero están en zonas de riesgo, y esto es como el huevo y la gallina. Sí. Mejora la infraestructura, tiene una zona riesgosa, pero tampoco los puedo llegar y mover. ¿Qué crees que podemos hacer desde la parte institucional
para tratar de solucionar una componente que es bastante endógena y que es circular. Estamos dando vueltas sobre lo mismo. Sí, mira, a ver, yo lo veo desde cada vez que veo un campamento, un lugar así, en el fondo, me toca viajar a Perú, por ejemplo, y veo en Lima el 75% de la construcción es informal. Así es. Entonces, bueno, como tengo esa deformación, yo siempre veo un potencial desastre. Digo, ¿cómo vamos a salir de esta? En el fondo, ¿ya? Y cuando uno ve el crecimiento de los campamentos, bueno, en la pandemia crecieron un 70%, digamos, ¿cierto? En un año casi. Todavía me acuerdo yo cuando era más chico, digamos, que nos poníamos como meta para el Bicentenario eliminar los campamentos. Eso, bueno, tú eres menor que yo, pero en el fondo en esa época, en un momento Chile se puso la meta de eliminar los campamentos el 2010. Así es. Eso hace 15 años. Que era la época en la que Techo para Chile tenía que dejar de existir. Entonces entonces siempre nos ponemos esas metas. ¿Te acuerdas también de la Fundación de la Educación 2020? Entonces, sí, siempre nos ponemos como esos 2020, esos 2030, esos 2040, esos 2050. Siempre como corriendo el cerco, como de los compromisos que estamos adquiriendo. No somos muy serios en ese sentido. Déficit cero. También, claro. Pero cuando hablamos de umbrales temporales, como que nos gusta ponernos metas como ni tan ambiciosas y tampoco tan digamos, tan concretas, para convocar, pero después en ese intertanto finalmente nos preocupamos más de correr el cerco, ¿ya? Ahora estamos discutiendo a nivel global qué va a pasar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que supone que en 2030 se van a medir y qué vamos a hacer después, ¿ya? Entonces hay un tema ahí como con los ciclos y con los saltos que vamos armando. Entonces yo creo que ahí, mientras todo eso pasa y nos desgastamos la planificación, la ciudad está creciendo informalmente. Entonces yo soy mucho de gestión, de hacer cosas, ¿ya? Y lamentablemente los desastres nos van mostrando que esa realidad va más rápida que nuestra planificación. Yo creo que en ese sentido, ir buscando soluciones para ir resolviendo esto, no pueden dejar de considerar que esas personas siguen viviendo en riesgo. Y ahí yo creo que lo relevante es poder buscar maneras distintas de pensar esto, buscar colaboración del sector privado, buscar colaboraciones de las organizaciones no gubernamentales, ¿cierto?, de la sociedad civil, pedir ayuda, en el fondo, buscar de alguna forma una manera de meter más mano en este problema, buscando un objetivo común, pero de alguna forma reconociendo que hay un problema que de alguna forma ya nos ha ido como superando y llevando adelante. Lamentablemente yo creo que hay ciertos temas ciertas batallas que ya vamos un poco perdiendo, ¿ya? Y me da mucha, digamos, como tristeza ver que muchas generaciones viven y mueren en campamentos. Y países como los nuestros, digamos, muchos de nosotros vemos eso y otros no lo ven o no lo quieren ver. Entonces yo creo que al final va a terminar transformándose en una condición que lamentablemente vamos a terminar naturalizando. Yo desde mi perspectiva, en el fondo, como te digo, desde el 2010 que yo veía a varios amigos que tenían el techo que estaban seguros que cortaban los campamentos del 2010, 15 años después siguen trabajando en el tema. Entonces, la verdad que es difícil decir cuál es la solución, pero yo creo que hoy día no la tenemos, ¿ya? Pero la de los barrios transitorios en ningún caso la es. Oye, y bueno, siempre el foco de esta discusión está en las acciones del Estado, en las organizaciones no gubernamentales que de una u otra forma vienen a rellenar los vacíos de la organización del Estado, pero también mencionaste que, por ejemplo, asociaciones público-privadas o el sector privado mismo puede ayudar en la solución. En temas de gestión de riesgo y desastre, por ejemplo, ¿qué podrían hacer para que la gente que nos está viendo saque ideas concretas de cómo también el sector privado puede ayudar en esto? Sí, yo creo que es la clave, en el sentido de que cuando se piensa en asociación público-privada siempre se piensa en que entre medio hay un negociado, ¿eh? Pero el sistema de asociación público-privada en Chile es súper maduro, es súper serio y ha sido súper, digamos, permanente en su capacidad de gestionar grandes problemas. Yo diría más de 30, 40 años, digo 30 años por lo menos, y mucho de lo que todos los chilenos hoy día disfrutamos como infraestructura base para el desarrollo se hizo con ese mecanismo. Y un mecanismo muy chileno, digamos, si bien no es un invento de Chile, la manera en que se ha administrado es un patrimonio, digamos. Y lo que permite es articular un acuerdo, digamos, donde una parte obtiene un bien público, que es el Estado, digamos, y otra parte obtiene, digamos, una rentabilidad como empresario, digamos, como concesionario. Y entre medio hay un validador que es la sociedad, digamos, ¿ya? Esto no es un negocio en una habitación cerrada, esto es algo que está súper regulado, que es abierto, que es transparente y que ha ido, digamos,
sufriendo los embates, digamos, del desarrollo del país, pero ahí está firme, digamos, y generando cada vez mejores condiciones para todos. Pero claro, desde el punto de vista de gestión de riesgo desastre siempre se veía como un tema lejano, digamos, pero para el 2010, por ejemplo, para el terremoto del 2010, mucha infraestructura concesionada se dañó con el terremoto, digamos, y se destruyó. Y de alguna forma esos contratos no estaban pensados en qué hacer, en el fondo, en el caso de un gran desastre, sobre todo por el tema de los seguros, ¿ya? Entonces, yo me acuerdo que estaba en el MOP y veíamos como de alguna forma había cierta diferencia entre lo que quería hacer la concesionaria, lo que podía hacer y lo que el Estado le estaba exigiendo. Entonces, hay una brecha ahí, pero hay algunas buenas noticias, digamos, que tú estabas comentando recién, que hay proyectos que han encontrado la forma de poder vincular la gestión de riesgo de desastre con el sistema de concesiones, con inversiones que de alguna forma el Estado no puede hacer por sí solo, ¿ya? Y eso es un proyecto que ahora se está licitando, de hecho que Valparaíso también lo va a evidenciar prontamente, espero, que es que todo el sistema de alerta temprana de tsunami, que debería ser una condición mínima para Chile, digamos, que hoy día no tenemos, de hecho Valparaíso no tiene sirenas de tsunami, digamos, se va a hacer bajo el sistema de concesiones. Y esas son 1.000 sirenas, 1.033 sirenas desde Arica hasta Navarino, que van a ser operadas ejecutadas y mantenidas por un concesionario privado, pero operadas por el Senapred. Entonces se encontró una llave de solucionar un problema de gestión de riesgo de desastres de esa escala, que es nacional, usando el mecanismo de concesiones. Y ese es como un invento, digamos. Y funcionó bien, es un negocio y también es un bien público. Entonces abrió toda una perspectiva súper interesante de cooperación público-privada, obviamente de fondos internacionales, porque son montos grandes, de proyectos complejos, que son basados en tecnología, no en asfalto, que están solucionando problemas que nosotros no estamos viendo cómo resolver. Y yo creo que ahí la llave fue vincularlo con este mecanismo, vincularlo virtuosamente con el mecanismo de concesiones, y eso abre toda una puerta, digamos, para otros problemas que tenemos en esta área, que son déficits que tenemos nosotros hace mucho rato y que el Estado por sí solo no ha podido enfrentar. Entonces yo creo que hay una buena noticia y obviamente se van a seguir apareciendo proyectos usando este esquema, que no es que el Estado le traspasa, digamos, esta responsabilidad al sector privado, es que busca un socio, y eso es recíproco, para generar un proyecto país que solucione un tema público y al mismo tiempo sea un buen negocio. Y eso lo permite el sistema de concesiones. Así que encontrar esa llave yo creo que fue maravilloso porque permite solucionar un problema que no... Yo cuando estaba en ONEMI teníamos solamente 5 regiones con sirena, que son las que hay hoy día, digamos, y no veíamos cómo entregarle a todas las demás regiones el mismo nivel de seguridad, no había cómo hacerlo. Y encontrar este mecanismo yo creo que fue la solución porque permite hacerlo de una vez en 3 años, en todo Chile, y luego mantenerla durante 17 hasta cumplir 20, con calidad, con actualización, digamos, con un concesionario responsable del servicio, que el servicio funcione bien. Y eso yo creo que es la manera más chilena de hacerlo, digamos, y en el buen sentido. Y en el buen sentido, totalmente. Claro. Y son buenas noticias. De hecho, sí. Parte de la infraestructura a nivel nacional que tenemos gracias a los modelos de concesión. Sí. Pero tú mencionaste también tsunamis, tenemos una ventana sísmica y por lo tanto, bueno, el tiempo ha pasado volando, así que me gustaría dejarte hecha una última pregunta, pero ¿qué otros riesgos estamos viendo en la región? Porque hemos estado hablando mucho de los cerros y la parte posterior, pero también tenemos costa y hace tiempo no tenemos, por ejemplo, terremotos. ¿Cuál es? Sí, no, mira, muy corto, algo de lo cual se ha hablado harto acá. Han habido hartos seminarios en Valparaíso donde fueron sobre este tema, pero efectivamente esta zona entre Los Vilos y Pichilemu, digamos, donde está esta región, está en una ventana sísmica importante, que está súper estudiada, que hay mucha evidencia hecha por investigadores locales y también internacionales, de que aquí en esta zona, frente aquí a este edificio, digamos, se está armando un gran terremoto, ¿ya? Que en la medida que se siga acumulando esa energía puede ser similar a un terremoto que hubo hace 300 años, ¿ya? No al del 85, sino que al de 1730, ¿ya? Y ese terremoto ocurrió aquí cuando existía Valparaíso, pero cuando no existía Viña, ¿ya? Y destruyó toda esa zona, digamos, y Valparaíso también. De hecho, llegó hasta la escalinata de la Matriz, el tsunami, ¿ya? De la iglesia de la Matriz. Y al recrear ese tsunami, digamos, con los investigadores locales, se definió que ese terremoto puede haber llegado a ser de magnitud 9.2, ¿ya? Que es grande, muy grande, gigante. Y si ese escenario ocurrió una vez, puede volver a ocurrir de todas maneras. Bueno, déjame hacerte una pregunta al respecto de eso, pero bueno, eventualmente se nos tiene que venir algún desastre por la costa bastante grande.
Pero ahí la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Estamos a tiempo de planificarnos, a diferencia de lo que sucede en los cerros, pero ¿qué podríamos hacer para tratar de mitigar los impactos de eso? Porque además, se me ocurrió algo, pero en otros países, por ejemplo, cuando se sabe que hay un tsunami, no solo arrancar los cerros, sino también hay evacuación vertical, cosa que acá obviamente no se puede hacer, pero ¿qué falta? ¿Qué podemos hacer en esa dimensión? Sí, mira, cuando ocurrió este terremoto de hace 300 años más o menos, por ejemplo, Villa del Mar no existía, te decía yo, era un arenal, pero hoy día está ahí. Hoy día hay un casino, hay casas, está Población Vergara, hay hospitales, hay 45.000 escolares en una zona de riesgo de tsunami, que antes no había. ¿Ya? De hecho, si uno ve la carta de inundación del Shoah, de tsunami, se refiere al terremoto de 1730. O sea, ese es el escenario oficial para el cual está preparándose todo el sistema. Y esa inundación es gigantesca. O sea, desde el punto de vista de Viña del Mar, digamos, si tú estás en la zona del casino, bueno, se ha hecho harto reportaje de eso, bien interesante, y te toca un terremoto que puede generar un tsunami, tú para llegar a la zona segura tienes que llegar al Sporting. ¿Ya? Yo, como soy santiaguino, tengo un mapa mental un poco de eso, pero sé que es mucho. Y eso no lo alcanza a hacer en 15 minutos. Nadie, digamos. Entonces, yo creo que Viña del Mar es uno de los lugares hoy día en Chile más peligrosos desde el punto de vista de riesgo de tsunami. Sobre todo por la vulnerabilidad y la dificultad de evacuación. Y se le incorpora el factor turista, que no habla el idioma, que, por ejemplo, un brasileño que ni siquiera conoce los terremotos. Imagínatelo ahí en el casino, o sea, no sabe para dónde ir, no entiende el idioma. Y calles en mal estado. Y nunca ha habido un terremoto. Entonces, claro, todas esas cosas van dificultando ese escenario. Pero el tema, lo que hablábamos otro día, hay un tema como hay que ver el impacto en distintas capas. El primer impacto de corto plazo es súper complejo por efecto de dificultad de evacuación. Se ha insistido mucho en instalar la evacuación vertical como solución y no ha habido voluntad de hacerlo. ¿Ya? O sea, de verdad que yo estoy seguro que falta voluntad, pero capacidad existe. Está súper calculado, digamos, investigadores locales de acá, digamos, tienen súper definido cuáles serían los mejores edificios para evacuación vertical y que incluso pueden salvar, o sea, saben incluso cuántas vías se pueden salvar con esa solución. Está súper documentado y está ahí disponible y se le ha mostrado a autoridades locales, regionales y nacionales. Y ahí está. Los otro día yo fui a Perú, en Callao, y en Callao está implementado, digamos, una zona de los edificios de evacuación vertical, conversé con la municipalidad y yo les transmitía problemas como chileno, que me decía, pero ¿por qué tienen esos problemas? Si esto es un tema de bien público, es salvar vidas. No, pero que si no te quieren abrir la puerta al conserje, pero eso no es problema acá. Si el conserje no quiere abrir la puerta, se lo echamos abajo. O sea, ellos tienen súper claro que el bien común está por sobre la propiedad. ¿Ya? Y aquí hay una condición, digamos, que aquí está mucho más asentada y que dificulta la conversación y la corta. Es súper lamentable. Entonces, el primer impacto, pero luego hay que ir viendo el impacto que hablamos el otro día asociado al daño a los puertos, ¿cierto? En esta zona tenemos los dos puertos más importantes, Valparaíso y San Antonio, ¿ya? Y hay que hacerse la pregunta, ¿qué pasa si esos puertos sufren un terremoto y un tsunami de 9.2, que va a ser monstruoso, y están paralizados 2, 3, 4, 5 años? ¿Qué va a pasar con todos los flujos de carga? ¿Por dónde van a salir? ¿Van a salir por Talcahuano, por Antofagasta, o se van a ir a Perú? Entonces, eso también hay que pensarlo, porque de alguna forma ese impacto de largo plazo puede ser que le afecte más a los países que el de corto plazo. El de corto plazo se resuelve, digamos. Obviamente si hay pérdidas humanas se reparan o no se reparan nunca. Pero el impacto económico de largo plazo para ciudades portuarias o zonas portuarias como esta puede ser muy largo. Yo te daba el ejemplo de Kobe del 95, el terremoto que destruyó Kobe. Kobe era en ese momento el tercer puerto del mundo. Se destruyó con el terremoto de Kobe. Estuvo paralizado 2 años solamente. Y en esa paralización de 2 años, los puertos chinos lo tomaron como una oportunidad y crecieron mucho y lo terminaron relegando al lugar 50 del mundo. Y el mismo Japón definió no seguir teniendo esa ciudad como la más importante desde el punto de vista portuario, sino que poner más fichas como en Tokio, por ejemplo. Entonces, pues es tan relevante ese impacto que te cambie el rol de la ciudad, desde el punto de vista de la economía. Entonces, Valparaíso y San Antonio, que son ciudades eminentemente portuarias, con una instalación dañada y paralizada por 5 años, bueno, ¿qué más le queda? ¿Por dónde sigue? ¿Por dónde crece? Entonces, esas preguntas también hay que hacérselas. Y ahí hay que plantear medidas también de largo plazo. Te comentaba que en Japón están esperando hace mucho tiempo un terremoto grande en Tokio. Hace mucho tiempo. Que de hecho, algunos científicos dicen que tiene un 70% de probabilidades en los próximos 30 años. ¿Ya?
Y ese terremoto lo tienen calculado desde el punto de vista del impacto económico, de vida humana y en el fondo y de pérdida, digamos, directa. Entonces, tienen esas pérdidas superdimensionadas, cerca de 200.000 muertos, para empezar, y una cantidad de millones de yenes gigantesca. Entonces, frente a esta pérdida potencial, ¿qué podemos hacer hoy día para disminuirla? Y empieza ahí un proceso que ellos le llaman algo así como reconstrucción anticipada. Si ya sabemos y tenemos suficiente evidencia de que lo que va a pasar nos va a llegar tanto, bueno, empecemos entre comillas a reconstruir hoy día. Mejoremos los sistemas de protección, mejoremos la planificación urbana, preparemos a las personas, que tenemos barreras, digamos, mucho más sencillas, o sea, mucho más digamos, más eficientes. Invirtamos ahora para que no tengamos que invertir en reconstrucción. Entonces, con esa perspectiva, nosotros de hecho en un seminario se la planteamos a las autoridades de acá de Valparaíso, se la presentamos. Y ellos decían, oye, pero que ellos son japoneses. No es necesario ser japonés, o sea, uno puede empezar a hacer ahora, todo este tiempo que no ocurre el terremoto es tiempo a favor nuestro. ¿Hace mucho se presentó esto? Claro, o sea, hace 3 años, 4 años, en el fondo. Entonces, las soluciones están ahí. No hay que ser japonés para hacerlo. Está súper claro. Entonces, si lo hago con perspectiva, pensar en la perspectiva de daño de largo plazo, nos puede dar un tiempo de vincular lo que estábamos haciendo antes, la planificación con el desastre. Planificarse ahora para el desastre del futuro, pero del futuro, digamos, más largo, que nos dé un tiempo. En ese sentido, lo que está ocurriendo aquí, lo que se está esperando en esta zona, amerita hacer ese esfuerzo, porque la pérdida directa e indirecta, de corto y de largo plazo, en esta zona puede ser muy grande a nivel país, porque este es un terremoto que va a golpear no solo el frente de acá, sino que también la zona de Santiago. Y eso en el fondo ese costo, digamos, no, es difícil asumirlo. A mí me queda claro, sobre todo lo que estás diciendo, que y lamentablemente esta es la discusión que hemos conversado en otras ocasiones, pero lamentablemente en el país suele suceder un desastre, se debate por un año, se generan algunas ideas, algunas propuestas, pero no se implementa nada. Y claramente tenemos que empezar a planificar antes para poder, por ejemplo, en Viña del Mar las calles son delgadas, están en mal estado, es difícil evacuar por allá. Acá en Valparaíso, la línea Alemania no tiene buena accesibilidad tampoco. Y por lo tanto necesitamos empezar a tener otras conversaciones, pero te quiero dar las gracias, el tiempo pasó volando, sí. Claramente quedan desafíos y además vamos a tener que tener una segunda conversación porque queda mucho más por hablar, pero darte las gracias, Víctor, porque la conversación estuvo muy iluminadora y nos quedamos con la tarea pendiente también acá en la Fundación Piensa de seguir trabajando por la región y incorporar estos temas en nuestra agenda también. Gracias, Ignacio. Bueno, y solamente un último como reflexión, que nosotros nos ocurre esto tan rápido, tan recurrentemente, que no podemos decir que los desastres nos están sorprendiendo. Tenemos demasiada experiencia, demasiada historia, demasiada recurrencia como para decir que estas cosas son fortuitas o son, como la palabra desastres sin estrella, digamos, que no tenemos una buena estrella como país, no. O sea, tenemos una realidad que hay que enfrentar. Y los desastres son una realidad que cada vez se hace más permanente porque no hemos solucionado los problemas de base. Entonces, mientras no articulemos esos dos temas, vamos a seguir teniendo estos episodios frente a nuestros ojos y van a sufrir personas que lamentablemente son siempre los más vulnerables. Los más vulnerables, exactamente. Muchas gracias a ti, Víctor, a todos que nos están escuchando y por supuesto los dejo más que invitados a seguir viendo los diálogos Piensas que tenemos en la página web de la Fundación. Muchas gracias a todos. Chao, Víctor. Chao. Muchas gracias.